Ok, ahora sí. Bueno, darle la bienvenida. Entonces, vamos a comenzar con las presentaciones rápidas de los grupos sobre el tema de conflictos, acorde a la lectura de conflictos medioambientales. Y después hablamos un poco sobre negociación, el conflicto en sí, qué es el conflicto, y algunas indicaciones para la última clase de la próxima semana. Entonces, hola Natalia, ahí te vi. Entonces, Stacy, no sé si presentas vos o quién va a proyectar. Sí, yo, profe. Ok. A ver. Ok, listo. ¿Se ve bien? Sí, yo lo veo bien, no sé los compañeros. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Un poquito bajo, pero se entiende. Sí, es que está lloviendo muy fuerte. Ah, ok, está bien. Bueno, buenas tardes. El día de hoy, el grupo 3, el cual está conformado por Stacy Matarrita, Alejandro Sequeira, Joana Cruz y mi persona Nicole Baltoano, vamos a estar hablando sobre un conflicto que ocurrió en México. Bueno, el conflicto es sobre un derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora. El conflicto inició el 6 de agosto del 2014 debido a una falla en la mina Buenavista del Cobre perteneciente al Grupo México, ubicada en el estado de Sonora, al noroeste de México. Se produjo un derrame de 40 millones de desechos tóxicos que contaminaron los ríos Sonora y Bacanuchi, dejando sin agua para consumo humano y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de 7 municipios. Esto afectó a la economía regional basada en la agricultura, ganadería, minería y productos artesanales por la intoxicación de metales pesados. Hasta en el 2020, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reconoció que el río estaba contaminado con altas concentraciones de metales, al igual que los pozos para consumo humano, la agricultura y la ganadería tenían concentraciones elevadas de contaminación. En el año 2022, la Secretaría de Medio Ambiente informó que Grupo México llevaba 11 años operando sin un plan de manejo de residuos peligrosos. A esto hay que agregarle que los porcentajes de población en donde se detectó el alto riesgo y muy alto riesgo por contaminación de metales pesados van del 1 al 10% en cada municipio, y los cuales se reconoce el riesgo a desarrollar arsenicosis y neuropatía. Todos los habitantes que se han visto afectados han denunciado que padecen tumores, leucemia, alergia, entre otras afectaciones de la salud, y que la atención sanitaria no es suficiente. Después de tantos años, eh, perdón, después de casi una década, no solo se vio afectada la economía de la región, también la de todo el estado, ubicada en la frontera con Estados Unidos. Las pérdidas han sido cuantificadas por las organizaciones en 497 millones de dólares, mientras que los afectados exigen al gobierno atención por la crisis social, sanitaria, económica y medioambiental, y que se le exijan responsabilidades a la empresa. En la actualidad, como que todavía no hay potabilizadores, y que la Comisión Nacional de Agua ha retrasado avances
y que se necesita mejorar coordinación entre autoridades porque todavía no se construye un hospital que se había prometido para los afectados. Además del desastre ambiental, el gobierno federal también ha permitido que el Grupo México expanda su explotación minera con la construcción de una nueva presa para sus residuos tóxicos, con un aproximado de 23 kilómetros de Bacanuchi, que fue uno de los pueblos que se vio más afectado por la contaminación. Bueno, en el año 2020, la Suprema Corte consideró que el fideicomiso creado para compensar económicamente a las víctimas no cumplió con el debido proceso de reparación de los daños y se violó el derecho de participación de los afectados, dejando la posibilidad de que el gobierno actual volviera a abrirlo. Y finalmente, el fideicomiso solo entregó pequeñas cantidades de dinero a 351 personas del total de afectados, lo cual solo representa el 10% de las ayudas que iban a ser destinadas a resolver la crisis. Bueno, estos son ejemplos de cómo se encuentran los ríos que se vieron afectados por la contaminación de las sustancias tóxicas. Bueno, y para continuar, se tiene que recalcar que se derramó sulfato de cobre acidulado, que fue pues lo que generó esta gran contaminación o este derrame tóxico por parte de la minería. Y posteriormente un 98.85% de pozos y hogares fueron contaminados con metales pesados, lo cual es la gran mayoría de la población de ese área. Y luego, para finalizar, el 70% de los ríos nacionales cuentan con una alta contaminación de lo que sería similar a este desastre. Bueno, algunas consecuencias que tuvo este derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora fue el cierre de 322 pozos, lo cual provocó que las personas no tuvieran acceso a agua potable. Bueno, esta situación afectó a una gran cantidad de personas, las cuales no tenían fuentes seguras de donde obtener agua potable para consumir, lo cual les ponía en riesgo su salud al no tener ninguna fuente segura. Y bueno, es importante mencionar que al día de hoy esos pozos siguen mostrando en los análisis químicos presencia de metales pesados. También provocó afectaciones en la salud y en el ambiente. En el ambiente, pues toda la contaminación de los cuerpos de agua que existió y afectaciones en la salud. Actualmente las personas se quejan de que presentan tumores, cáncer, problemas respiratorios debido a todo el problema que ocasionó el derrame de las sustancias tóxicas de la mina. La economía, la agricultura y el turismo se vieron afectadas, lo cual eso también era un problema para las personas, ya que la mayoría vivían de todas estas actividades. Expandir su explotación, esto debido a que el gobierno le permitió a la empresa culpable de todo este derrame realizar su mina en otro lugar y tener como un, un río para disponer de sus residuos tóxicos de manera segura, entre comillas, lo cual a las personas las preocupa porque si se llega a presentar otra situación como la que ocurrió en el 2014, va a ser otra población la que se va a ver afectada. Y bueno, de ahora para recalcar qué es exactamente, si se considera como un conflicto ambiental o socioambiental, es importante destacar que eso se considera un conflicto, perdón, socioambiental, ya que pues esto contribuyó a aflorar y a recrudecer desacuerdos entre los habitantes de la zona afectada con el quehacer de las instituciones estatales y con la minería. Además, pues cabe recalcar que dentro de lo que es un conflicto socioambiental se considera la minería, pues es un conflicto que resulta cuando el objeto de disputa, en este caso lo que sería la actividad de minería, lo conforman aspectos relacionados con el ambiente o los recursos naturales, que es de lo que estoy hablando.
Entonces, este lastimoso eh, perjudicial derrame fue lo que generó un conflicto socioambiental. Bueno, como abordaje y negociación, nosotros creemos que no hay como una forma de que a las personas que se afectaron por todas esas sustancias tóxicas como que puedan tener una manera de recompensar todo el daño que se les ocasionó en ese momento. Y bueno, a pesar de que ya pasaron tantos años, aún ellos siguen como viendo los efectos negativos de esa situación, como por ejemplo las enfermedades que ahora presentan, como el cáncer, los tumores, las enfermedades respiratorias. Y bueno, ellos mencionan que el gobierno les había prometido la creación de un hospital para atender sus necesidades. Sin embargo, en una noticia del año pasado, creo que aún ese hospital no se les había construido y por eso se estaban quejando. Entonces creo que una pequeña forma de negociación y para poder abordar el daño que se les generó podría ser como construyéndoles el hospital que ellos piden y que se les prometió para que puedan controlar todas las enfermedades que ahora presentan debido a la situación que le ocasionó la mina. Y bueno, eso sería todo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sabía de ese incidente, bastante, con una magnitud increíble. Eh, Eso me recuerda, pues son actividades también, mm, no sé, lamentablemente ahí a veces entre gobierno, ¿verdad? No se ejerce la presión adecuada o lo que se debería hacer para incidentes de este tipo, ¿verdad? Donde muchas personas siguen sufriendo por años. Esto me recuerda también el tema del DDT, ¿verdad? Y control de la malaria, todos los efectos adversos por muchos años de las personas que utilizaron el producto o lo que pasó con la bomba de cobalto, ¿verdad? Y la sobreexposición que hubo de radiación. Eh, pero sí, súper interesante. Ahorita, ahorita vamos a retomar un poco esto con respecto al tipo de negociación y algunas cosas que no se deben hacer en las negociaciones. Pero perfecto, gracias chicos. El siguiente grupo. Voy. Mm, ¿Compartís vos, Luis Mario? Profe, si en algún momento me desconecto o algo así, es que se fue el internet porque hay rayería ahorita. Ah, ok, Entonces, para que sepa. Y yo soy el que va a compartir. ok, listo, ya te puse con anfitrión. Sí, aquí casi ahorita se viene el agua también. Ya sé. Sí, ve. Hola, ¿me escuchan?
Yo te escucho. Está bien. Bueno, continuando con las presentaciones, vamos a presentar Leslie Jiménez, Luis Mendoza, mi persona, y Eduardo Ramírez sobre el proyecto hidroeléctrico Diquís. Para dar un poco de la contextualización del caso, bueno, el 15 de julio del 2020 se anunció la admisibilidad de una causa en contra de Costa Rica, del país, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en el que se acusa al país por violar los derechos del pueblo indígena Teribe. Y según la petitoria, el Estado ha desconocido las instituciones y autoridades indígenas de los Teribe y limitó la participación de estos en la gobernanza de su territorio, lo que se resume en un desconocimiento continuo de sus derechos por parte del Estado. Bueno, esto se enfatiza en lo que es el megaproyecto hidroeléctrico de Iquís por parte del ICE, que tenía como propósito construir un embalse sobre el río Grande de Terra. Y que, bueno, este fue muy polémico entre los pueblos indígenas de nuestro país, hasta que este proyecto se sepultó. Este megaproyecto presentaba amenaza al pueblo Teribe, por lo tanto hubo oposición indígena que se basaba en la afectación ambiental, ya que el proyecto implicaría la inundación de esos territorios indígenas donde viven comunidades autóctonas e incluso yacen territorios, bueno, sitios sagrados. Y bueno, la población de los Teribe, perdón, cercana a los 750 personas, en donde estas personas exigían el respeto a sus derechos humanos, los cuales fueron negados por el gobierno, y de hecho también se les negó el derecho al consentimiento previo, libre e informado, porque el gobierno ni siquiera accedió a realizar un proceso de consulta con este pueblo. Siguiente. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Ah, gracias, es que hace poco que hay otro rayo. Eh, bueno, ya hablando en sí del proyecto, ¿verdad? Pues la idea era, bueno, como dijo la compañera, hacer una construcción de un embalse sobre el río Grande de Terraba, pero pues se sepultó porque la directora ejecutiva del ICE dijo que pues este proyecto ya no era necesario debido a las condiciones del comportamiento de la demanda, ¿cómo decirlo? Como de las empresas eléctricas, porque, digamos, la demanda que en ese momento estaba en el mercado decía que ya no, digamos, presentaba, por así decirlo, requerimientos electrointensivos, si no me equivoco. Además de que en ese momento se estaba dando un crecimiento de la generación privada y además se estaba dando la entrada de la operación del proyecto hidroeléctrico en el Rentazón. Entonces, todo esto, bueno, generó gastos económicos y pues problemas con los territorios porque estos fueron invadidos. En cuanto al gasto económico, pues se dieron inversiones perdidas, ya que aproximadamente el ICE ya había pues invertido 174 millones de dólares y pues también hubo un aumento de déficit en la empresa, ya que supuestamente pues presentó un 22%, lo que vendría siendo 314 millones. Y en cuanto a los territorios invadidos, pues y tal cual hubo pérdida de territorio porque el proyecto pues sí se avanzó, o sea, sí entraron a los territorios y pues estos se vieron afectados tanto, bueno, como decía la noticia, bosques, agua y, pues las mismas comunidades de ellas, además de la violación de tierras, porque, como dijo la compañera otra vez, ellos no, ¿cómo decirlo? Nunca hubo como una negociación o ni siquiera como pedir permiso, ni siquiera ¿cómo es que se dice?
como el avisarles de que se iba a hacer, sino que simplemente se hizo y pues ellos y presentaron pues todas estas pérdidas. ¿Me escuchan? Es que está lloviendo durísimo acá. ¿Me escucha? Sí, sí, se te escucha. Ok. Bueno, respecto a esto, pues es claro que los pueblos indígenas son libres y tienen los mismos derechos que compartimos nosotros. Pues en este grupo indígena, a pesar de que lucharon por años, incluso tuvieron que lidiar con instituciones que no estaban que estaban perdón, a favor del proyecto, y aún así este pueblo se enfrentó realizando marchas para así, pues, eh, ¿cómo es? Resguardar esos sitios sagrados, sus territorios, sus costumbres, tradiciones y bosques que se reciben de sus antepasados. En la noticia, hay una mujer indígena recalca algo muy importante, y es que el dinero puede sobrar, pero lo que es el aire, agua y otros elementos, estos elementos siempre van a llegar al punto que van a faltar. Entonces, esto es un gran logro para este pueblo, pues como le dijo mis compañeros anteriormente, pues es el entorno de ellos, son los recursos del agua, todo lo que tenga que ver, y pues para ellos es algo muy importante. También cabe mencionar que, por ejemplo, en la imagen, esta es una de las marchas que ellos hicieron con el fin de levantar y darle seguimiento a esta defensa. Bueno, se me escucha. Sí, compañera. Con respecto a lo que sería el manejo del conflicto, cabe recalcar que existen varios tipos de conflictos socioambientales. En nuestro caso, aplicaría el conflicto por diferencia de valores o enfoques, porque como ya se mencionó anteriormente, no se tuvo en consideración ni las creencias ni los sitios sagrados que este pueblo indígena tenía dentro de su territorio. Basándonos en lo que se mencionaba en la lectura, para tener un adecuado manejo del conflicto sería la resolución, que es básicamente conocer cuál fue la causa por la que se originó ese conflicto. En este caso es la indiferencia que se tiene con esta comunidad. Y por consiguiente, bueno, una vez de que se conoce cuál es la causa, lo importante es que ambas partes conversen y así se llegue a una negociación, cosa que no se hizo con esa noticia porque a ellos se les aisló totalmente del proyecto, ni siquiera se les transmitió lo que iba a pasar. Bueno, por consiguiente, si se llega a una negociación, sería la transformación del conflicto, donde sería un balance de poder para llegar a una cultura de paz. Y bueno, como ya se mencionó, este proyecto fue cancelado, pero fue porque ellos consideraban de que no iba a alcanzar la meta que ellos pretendían. No fue porque se dieron cuenta que los iba a afectar en gran medida a este pueblo indígena. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Sí, eso fue un caso muy sonado. Bueno, y para que vean algo tan básico como hacer consulta pública, ¿verdad? Y que se respetó. Igual, tal vez posiciones de suponer abuso de autoridad, abuso de poder, eh, pues dieron al traste con este proyecto y todas las consecuencias que tuvo, ¿verdad? En la parte también financiera, porque el ICE todavía sigue arrastrando un déficit importante. Pero excelente, chicos. Y gracias ahí por indicar el tipo de conflicto. Ahí está, que estaba indicado en la lectura los diferentes tipos. Ok, vamos con el grupo, bueno, el siguiente grupo. ¿Quién sigue? Profe, yo creo que me escucha. Sí, sí, te escucho, Jared. Yo creo que va a compartir Dayana. Ah, ok. Voy a ponerte como anfitrión. Ah, listo, Dayana.
Bueno, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre el caso de Cruzitas. El grupo está conformado por Yaret, Nayeli, Brando, Paola y mi persona Dayana. Bueno, la ubicación de este caso es en Cutis de San Carlos y inició en diciembre de 1999. Cuando la empresa Industrias Infinito S.A. solicitó al Estado la concesión de explotación de minería sobre un área de 10 kilómetros en Cutis de San Carlos. Luego de esto, bueno, tras varias solicitudes de información por parte de las autoridades, en diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo entregó a esa empresa canadiense, ¿verdad? Bueno, la aceptó y pues siempre y cuando esta empresa le presentara un estudio de impacto ambiental. Este estudio de impacto ambiental fue como el máximo problema de esta empresa, ya que, bueno, no lo presentaba. Y luego en el 2002 se generó un decreto sobre la moratoria nacional en actividades de minería metálica de oro a cielo abierto. Este se basaba en que todos aquellos trámites relacionados con la explotación y exportación minera de oro a cielo abierto que se encontrasen pendientes ante la Dirección Geológica de Minería y el ente de la Secretaría Técnica Nacional de Ambiente a la fecha de la publicación del decreto serían suspendidos. Y bueno, esta empresa tenía este problema porque no había presentado el estudio. Luego de esto se dieron como una serie de problemas por el mismo camino de este estudio de impacto ambiental, sino ya luego pasaron varios años sobre esto y en el 2008 en el gobierno de Óscar Arias se publicó un decreto que declaraban de interés público y de conveniencia nacional el proyecto de minería en Cruzitas. Ese mismo día el MINAE autorizó a esta empresa a cortar árboles del área boscosa de este lugar, a pesar de que, habían especies en peligro de extinción y habían otras que están identificadas de manera incorrecta. También se hicieron, este caso es como, hay algo oculto y sale a la luz. Entonces habían demasiadas irregularidades y cosas extrañas que pasaban con este proyecto. Incluso los informes que se presentaban les faltaban cosas. Luego se iba a revisar y resulta que en ese lugar sí había lo que ellos no pusieron, había un acuífero y cuando se hizo el reporte, no se encontraba y así siguieron esos problemas con este caso. Para empezar a hablar sobre el conflicto socioambiental, tenemos que entender primero qué es un conflicto socioambiental. El conflicto socioambiental se da cuando hay una situación que surge a consecuencia de la diferencia de opiniones, intereses y motivaciones que poseen los diferentes actores sociales involucrados en una circunstancia ambiental determinada. En este caso, la minería está colocada en un conflicto ambiental y lo podemos ver reflejados en el caso debido a que en San Carlos, en esta parte, no nos cuentan las investigaciones que no hay agua potable y el agua potable contaminada con mercurio. Hay tal ilegal, hay contaminación de suelos, se aproxima que hay un aproximado de 35 cuerpos de agua contaminados por este mercurio. Está la trata de personas. Un estudio que se realizó el año pasado cuenta que se encontraron 11 menores de edad en el estado de vulnerabilidad que fueron remitidos por el PANI, por lo cual todos estos problemas podemos distinguir que es un conflicto socioambiental.
Bueno, como problemática tenemos la ambiental, que se da mucha tala de árboles, entre 50 y 100 hectáreas, además de contaminación de mercurio al suelo y fuentes de agua. Como dijo la compañera, 35 confirmadas hasta el momento. Esta contaminación sale del país porque muchos ríos con mercurio desembocan en el río San Juan y eso amenaza ecosistemas y la flora y fauna. Estos problemas ambientales desencadenan problemas en la salud por el agua contaminada, porque el mercurio es altamente tóxico para las personas y principalmente 32 comunidades aledañas a la zona son las que se ven más afectadas. Como problema social, tenemos que se movilizaron muchos coligalleros, la mayoría eran extranjeros provenientes de Nicaragua, y estos se instalaron en las comunidades cercanas al distrito de Cutri y San Carlos. Se pudieron identificar túneles creados para la extracción ilegal de oro y tráfico ilegal de mercurio con el fin de evitar el pago de los impuestos. Y a partir de estos problemas generados por la minería se comenzaron a hacer manifestaciones en contra de esto. Bueno, con respecto al abordaje, como lo mencionaba Nayeli, uno de los mayores problemas era la cantidad de inmigrantes que venían desde Nicaragua, los cuales se les nombra poligalleros, que son mineros que realizan esta actividad de forma artesanal, por lo que una forma para abordarlo sería tratando mejor las fronteras con respecto a la policía de fronteras en Costa Rica. Otro problema también es que la actividad que se realiza es minería a cielo abierto, por lo que esta genera una gran deforestación de cientos de hectáreas. Además, usan diferentes sustancias que contaminan diferentes ríos, y también aquí se puede abordar por medio del Ministerio de Ambiente y Energía, y tratar en el lugar y ver qué acciones se pueden tomar para que sea quizás una minería más sustentable. Bueno, como negociación, nosotros proponemos la minería artesanal. Bueno, en Costa Rica se presentó un plan de contención, ¿verdad? Para lo que estaba sucediendo en Cruzitas. Sin embargo, no se pretende tratar el suelo contaminado por mercurio. Entonces, sí, eso va a ir agravando el problema, ¿verdad? Y bueno, esto ellos lo dicen que es porque la zona es de gran magnitud y la contaminación de mercurio es bastante difusa, entonces eso complicaría un tratamiento al suelo. Y lo que proponen, bueno, la principal alternativa que ellos proponen, ¿verdad? Es frenar la minería ilegal, pero si nosotros lo vemos, es como, ¿cómo se frena la minería ilegal? O sea, no hay una alternativa que hacer un desarrollo minero profesional con sostenibilidad ambiental, porque, bueno, la zona norte tiene grandes índices de pobreza, lo que hace que esta problemática de explotación minera ilegal va a persistir siempre. Bueno, podríamos decir que siempre. Por lo que nosotros, ¿verdad? Como les mencioné antes, con salubristas ambientales, proponemos la minería artesanal. Esto porque se puede tener de una manera controlada y se puede capacitar a las personas y va a ser muchísimo más sostenible si hablamos de una minería, una explotación minera industrial a gran escala, ¿verdad? Entonces, la minería artesanal controlada sería como la opción más viable que nosotros podríamos darle a este caso. Y esto tendría mejoras, grandes mejoras. Va a mejorar ambientalmente porque va a haber, cuando algo ¿cómo lo digo? Bueno, cuando se da un permiso a algo, las personas ya no tienen el miedo de correr y hacer toda la carrera, ¿verdad? Entonces esto va a mejorar ambientalmente. En Cruzitas está uno de los peores escenarios es los grandes huecos, y esos huecos que hacen
los medio tapan con ramas y así, y hay muchas fincas alrededor donde se han encontrado cabezas de ganado ahí entre los huecos. Entonces eso es un problema. Y esto, solución de la minería artesanal, ya sería controlada, por lo que esto mejoraría e igual la salud de las personas, tanto que están alrededor como comunidades, como las personas que laboran en eso, porque es súper insalubre lo que se vive dentro de una minería ilegal. Y también la seguridad, que como lo han venido mencionando los compañeros, ¿verdad? Que sí, viene mucha persona extranjera de Nicaragua y hay mucha trata de personas, y la inseguridad que tienen estas comunidades aledañas, imagínense, reciben miles de personas a la minería ilegal. Entonces esto también mejoraría y así la economía en Costa Rica va a mejorar. Entonces es como nuestra negociación que le damos a esta problemática que se está viviendo. Y muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Sí, un caso polémico, por supuesto, muy manchado por el tema de la corrupción. De hecho, había un decreto para protección del almendro, que es una principal fuente de alimentación para la lapa roja. Bueno, y le pasaron por encima de eso, aparte de todo lo que ustedes indicaron. Y sí, al final hay una propuesta ahí para que ese recurso sea gestado por las comunidades propiamente, y también, como ustedes dicen, si la comunidad se apropia de ese recurso ahí y se gesta, puede generar ahí varias vías de desarrollo, opciones de desarrollo. Es como, por ejemplo, tal vez yo lo veo como en esta playa, no recuerdo cuál playa es, pero que llegan a desovar muchas tortugas y una parte de los huevitos se extraen por parte de la comunidad para su venta, y el resto pues para el ciclo normal de la tortuga. No me acuerdo cuál comunidad es ahí en Guanacaste. Si no hay alguien ahí me sopla después. Pero eso hace que los recursos locales sean administrados por los mismos pobladores y no por alguien externo que decide qué hacer y cómo hacer. Ahorita pues el problema es grande, se ha controlado o se ha disminuido, perdón, un poco, porque creo que hay otra explotación minera sin control, creo que en alguna parte de Nicaragua. Entonces pues eso ha reducido un poco la afluencia de mineros o gente que anda buscando oro en esas propiedades. Pero sí, es lamentable y es un tema sumamente delicado, por lo que ustedes indican. Trae corrupción, trae trata de personas, violaciones, etc. Sí, Yaret. Profe, bueno, yo soy de Upala y, uy, vieras cuando, que fue como en el 2017, tal vez, 20, tal vez, no sé, por ahí, que estaban con el boom, digamos, de ir a extraer oro ahí a ese lugar. Todo mi pueblo iba a eso. Sí. Entonces, había gente que hasta sacaba permiso del trabajo para poder ir ahí. O sea, y las experiencias que yo escuchaba era catastrófico, digamos, donde tenían que dormir, lo que tenían que comer, que casi ni tomaban agua porque no hay ni agua potable y no hay como una fuente, ¿verdad?, para tomar agua. Entonces, es bastante importante el papel de salud que se juega ahí también. Claro, claro, imagínate, bueno, es que ahí nos mete a todos, Ministerio de Salud, todas las instituciones prácticamente. De hecho, incluso aquí en Monteverde yo escuchaba a gente que se iba, tomaba unos días y un fin de semana o así para ver qué buscaba, y una zona sumamente peligrosa porque como uno encuentra tal vez algo, pues se lo pueden quitar, ¿verdad? Le asaltan o algo peor.
pero sí, yo había escuchado que la cantidad, bueno, se redujo un poco por los monitoreos que está haciendo la fuerza pública. Ahora no hace mucho que fue el presidente por allá. Y y que había otra área en donde también es tierra de nadie. Es la famosa fiebre del oro, ¿verdad? O sea, no hay ley de nada ahí. Lamentablemente, pues el oro, así en esos términos de avaricia, pues trae mucha desgracia. Pero sí, impactante. Gracias, chicos, ahí por ese tema, ahí actualizarnos un poco. Entonces, el siguiente grupo. Sí, profe. Bueno, no sé si se me escucha. Sí, Daniela, te escuchamos. Yo voy a compartir. Ah, ok, ya te doy aquí. Listo. Ahí se ve. Sí. Bueno, buenas tardes, profe y compañeros. Bueno, nosotros quisimos investigar un poco acerca sobre la empresa Chain y todo el conflicto que ha venido desempeñando a lo largo de estos últimos años. Nuestro grupo está conformado por Aura Jiménez, Rachel Villegas, Daniela López, Jason Ortega y mi persona. No, Dani, si quieres la pasas. Ok, bueno, en primer lugar nos llamó mucho la atención este conflicto, ya que en cualquier parte del mundo vamos a encontrar lo que es la relación entre el empleador y el empleado. Y como hemos venido viendo en clases, cada una de estas personas que forman parte de una organización o empresa son importantes, no solo los altos jerarcas, sino también cada uno de los empleados. Y es importante, por supuesto, que exista un buen ambiente laboral para que la organización pueda avanzar. Pero claro, ¿verdad? Esta relación no siempre son buenas. Por ejemplo, aquí en el país vimos el caso hace poco de las empleadas que fueron agredidas físicamente, pero bueno, ¿verdad? Aquí tenemos también las leyes que regulan este tipo de actos. En el caso de Chain, ¿verdad? Chain es una gran empresa que se ha extendido hasta América Latina y distintas partes del mundo. Esta empresa es originaria de China y presenta un gran problema en lo que es el trato a sus empleados. Digamos, en una investigación, bueno, realmente son varias investigaciones las que hay de todo este proceso. Específicamente estábamos investigando sobre una en las que se entrevistaron a distintos trabajadores y ellos comentaban de que las jornadas son larguísimas, ¿verdad? Que incluso trabajan 13 horas diarias, ni siquiera tienen días de descanso entre semanas, sino un día al mes. Y por supuesto que esto no es bien pagado este trabajo, porque incluso las horas extras no se pagan. Esto presenta un problema, ya que la mayoría de mano de obra es migrante, de personas que son migrantes, y la empresa o los proveedores de esta empresa ni siquiera les garantizan un contrato. Y en lo que es seguridad ocupacional, no es muy buena realmente. Ahí en la investigación decía de que ni siquiera existían rotulación de las salidas de emergencias, las aceras o los pasillos siempre estaban obstruidos y las ventanas se podían observar de que tenían barrotes, ¿verdad? En una emergencia no podrían salir de ahí.
Ante esta protesta, ¿verdad? Chain lanzó lo que es el código de conducta de sus proveedores, que básicamente indica que los proveedores deben de proporcionar un entorno de trabajo seguro, higiénico y saludable para sus empleados. Sin embargo, se logró comprobar de que esto no siempre sucede y que con respecto a esto, es un gran reto. Con respecto a lo que es la legislación china, nos indica que una semana laboral puede tener máximo 40 horas y las horas extraordinarias no pueden superar las 36 horas mensuales. Y los trabajadores deberían de tener al menos un día de descanso por semana. Y esto no se está cumpliendo. Por ende, hay una vulneración o una violación a la ley de este país e incluso a los derechos humanos de las personas que trabajan acá. Bueno, ya hablando acerca del tipo de conflicto, como ha venido mencionando Natalia, este conflicto lo clasificamos como socioambiental, ya que surge a consecuencia de los diferentes intereses y motivaciones que posee la institución involucrados en circunstancia ambiental determinada. Como se mencionó ahorita, Shane hace lo que es un abuso de lo que es la jornada laboral. En China, como dijo ahorita Natalia, hay una ley, bueno, más que todo, no sé si ustedes han visto que las personas de ese país laboran alrededor de lo que es unos 75 horas, ya que eso es lo que dice la ley. Y en esta fábrica lo que hacen es que les pagan por la cantidad de prendas que producen, como que empacan. Entonces lo que hacen las personas es que laboran mayor cantidad de horas para ellos poder producir más. Como mencionó igualmente Natalia, esto se da más que todo en los inmigrantes, ya que ellos son los que trabajan en lo que es en esta fábrica. Ya hablándolo a lo que es ambientalmente, Shane es la gigante de fast fashion, siendo esta responsable de más de lo que es el 10% de las emisiones de carbono y consume aproximadamente 10 millones, bueno, mentira, 100 millones de toneladas de petróleo al año. Y también está en lo que es el peor puesto en términos de sostenibilidad. Y también utilizan mucho lo que es el uso de químicos nocivos, dan lo que son las emisiones de dióxido de carbono y producen lo que es mucho el microplástico. Bueno, con respecto a este tema, la manera de abordarlo es bastante complicado porque si se pone a ver en el aspecto económico, claramente la cantidad de elaboraciones de estas prendas y de todo lo demás que produce Chain es como algo que obviamente tiene gran impacto en la parte económica, por lo tanto también la distribución y todo lo demás. Sin embargo, como mencionaba Natalia sobre las leyes, es como la manera de abordarlo sería que se respeten esas leyes. Sin embargo, se sabe que es una empresa que eh, al final de cuentas pasa por encima de eso y se enfoca solamente en producir y en distribuir y no en verificar que se cumplan las cosas, por ejemplo, ambientales y la explotación laboral que se está dando, que obviamente los derechos humanos están siendo totalmente eh, afectados y la parte ambiental, que por supuesto están trabajando sin enfocarse en eso, solamente por producir. De hecho, bueno, es por lo que más se conoce, por ser de tanta contaminación. Entonces, la manera en la que se podría abordar es la única, es cumplir las leyes que se interponen ante todas las otras empresas. Sin embargo, es algo bastante complicado porque es algo que desde el principio se sabe y desde el principio no se cumple. Bueno, hasta el momento no ha habido ningún tipo de negociación porque es algo que está saliendo a la luz hasta hace muy poquito. Sin embargo, nos parece necesario reconocer que tanto los colaboradores necesitan
a los empleadores, como los empleadores necesitan a los colaboradores para que pueda fluir correctamente esta empresa. Sin embargo, bueno, ya vimos que no se están respetando ningún tipo de ley tanto hacia los trabajadores como hacia el ambiente. Entonces, creemos que en este momento es importante que intervenga algún tipo de ministerio de protección a los trabajadores o incluso digamos, algún ente defensor de los derechos humanos y del ambiente para que esto pueda fluir correctamente. Entonces, como mencioné, hasta el momento no ha habido ningún tipo de intervención o negociación. Sin embargo, nos parece urgente que intervenga algún ente superior para que se respeten tanto los derechos de los trabajadores como los derechos o el bienestar del ambiente. Gracias. Muchas gracias, chicos. Natalia, adelante. Profe, yo quería comentar que es como todo, ¿verdad? Hay legislación, hay leyes, hay normas, pero muchas personas o muchas empresas pasan por alto. Entonces acá siento que un abordaje importante es que haya una mayor presión para el cumplimiento de las leyes, tanto para los derechos, la defensa de los derechos humanos y de las personas trabajadoras, como tanto para el ambiente. Sí, sí tienes razón. Y eso es una constante, ¿verdad? O sea, aunque haya una normativa, pues hay también muchos factores alrededor, ¿verdad? El tema de recursos, el tema del tiempo, el tema de si se vuelve muy político el asunto. Y ahora que las estaba escuchando, pues a veces uno cuando ve estas cosas, uno agradece de haber nacido aquí en este país, porque es increíble. Los mismos gobiernos son cómplices de estas cadenas y estas empresas grandes. Recuerdo también el caso de Zara. Se han comprado en Zara y también es una cadena de ropa express, ¿verdad? Sacan colecciones, cada rato un montón de colecciones, y ellos también, el tema de derechos laborales, el tema de contaminación, es pues increíble. Daniela. Sí, de hecho iba a mencionar esto de Sara, que estábamos leyendo que el tiempo, digamos, de trabajo de Sara es como de 3 a 4 semanas, que es excesivamente poco. Y esta otra de Shane es de 1 semana. Entonces ahí se ve toda la explotación, ¿verdad? Y bueno, es que es complicado porque obviamente, aunque hayan leyes y todo se mueve más que todo por lo económico. Y al ser una organización tan grande y que obtiene tantos ingresos, pues dejan de lado los derechos de las personas porque ellos no se van a ver afectados por eso. Entonces me parece necesario que intervenga algo que regule eso. Sí. Profe, esa como, bueno, aún sí se estaba para lo de la jornada ambiental, que la muchacha con lo de Japón, a pesar de que estaba afectando a las personas, ellos no intervenían porque pues, les daba como que un apoyo económicamente. Entonces, es en el mismo caso con lo que es esta fábrica. Sí, aunque claro, son, como decimos, salarios de hambre. Recuerdo, por ejemplo, hay un documental muy bueno sobre Sara y indicaba que en las entrevistas que le hacen a alguien que quiere trabajar ahí en estas maquilas o haciendo prendas, es que, bueno, si está dispuesto a trabajar tantas horas, que no se le va a pagar nada, ni se le va a reportar a nada, por ejemplo, como si fuera el Ministerio de Trabajo, que no está embarazada y otras situaciones ahí, ¿verdad? Que a uno le parecen increíbles. Y ahora que salió esto de SIR,
No vayamos muy lejos, ¿verdad? Aquí hay cosas que no se han destapado porque la gente le da miedo denunciar, pero la presión social y lo que exija la población es sumamente importante. O sea, el tema de participación e involucramiento, porque si no estas cosas se siguen presentando y presentando. No hay nada peor para una organización de este nivel que la presión social y que se descrediten públicamente. Una vez que ellos se ven afectados en la parte publicitaria o de promoción, se los digo que algún cambio tienen que hacer. Adelante. Natalia. Yo nada más quería comentar rápido de que eso tiene un componente social demasiado grande, no solo ya en China, ¿verdad? Sino también en nuestro país como consumidores. Sí. Y también de que yo recuerdo que vamos a haber visto en clases así de que para que una organización pueda avanzar y pueda estar en constante cambio, es necesario, digamos, la participación, la motivación como de todo el personal, y es complicado, digamos, como una empresa tan grande como Chain, digamos, no cumple con nada de esto. Sí, es increíble. Daniela. Ay, no, profe, es que se me olvidó bajarla. Ah, ok. Sí, sí, ustedes recuerdan, por ejemplo, las organizaciones se ven presionadas por el entorno y el principal o la razón de ser de una organización es el cliente. Al final de cuentas, cada uno de nosotros pues tenemos una fuerza importante, un poder importante, hasta el punto de hacer caer en quiebra a este tipo de empresas. Lamentablemente, pues vemos que hay un nivel de corrupción enorme, incluso entre las organizaciones que pudieran estar regulando este tipo de empresas. Y es que uno se asusta. Ustedes no sé si han escuchado el caso del río Citarum, que es el río más contaminado del mundo, ahí en Indonesia. Y es fuertemente impactado por las empresas de teñidura y textiles de todas estas cadenas grandes. Bueno, no solo Zara, o sea, pensemos en todas estas marcas grandes, Tommy, etcétera. Y al final, pues ellos se lavan las manos en sus oficinas o en sus centros corporativos en Europa o en cualquier otro país, indicando que es responsabilidad del país donde están esas fábricas de hacer cumplir la ley, ¿verdad? Pero volvemos otra vez al tema, la debilidad de un Estado, a veces en vías de desarrollo, un Estado que no tiene las herramientas necesarias para controlar a estos emporios comerciales. Es interesante y se han estado haciendo cosas, gracias a Dios, salen a la luz estas situaciones. Pero sí, el tema de ropa express es súper interesante. Yo no me fijo en marcas, por cierto, pero yo a veces me voy a la americana a ver qué hay interesante. Pero sí, a veces el consumidor tiene que ser más responsable sobre cuál es el peso moral y el peso ambiental de una empresa. Perfecto, chicos. Muchas gracias por esa exposición. ¿Falta algún otro grupo? Ya estamos. No sé si me confirman, que creo que ya me perdí. A ver, estaba. Ya creo que ya todos los grupos ya presentamos, profe. Sí, yo creo que ya, profe, somos Sí, 4. ¿verdad? Sí, ya 4 temas. Vamos a ver, sí. Ok, bueno, muchas gracias a los grupos que expusieron. Temas muy interesantes. Ok, voy a compartir ahora yo pantalla. Ahí.
Ay. Ok, me confirman si pueden ver la presentación. Sí, ya sé. Eso es. Ok, voy a necesito mi cámara. Ok, chicos, para ligar un poco lo que ustedes expusieron con el tema de negociación y conflictos. Bueno, por supuesto, nosotros como especie humana lo que nos caracteriza es esa habilidad para negociar desde que empezamos a organizarnos en sociedades, en comunidades, etcétera, pues necesitamos constantemente interactuar. Recordaremos, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones interpersonales, las características de la personalidad, las habilidades que hay que tener para convivir todos, pues entra mucho el tema de negociación. A nivel social y por supuesto a nivel de organizaciones. ¿Qué nos permite eso? Pues hacer uso racional de los recursos, uso inteligente, ¿verdad? De lo que tenemos a disposición y no matarnos, ¿verdad? Los unos contra los otros generalmente. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un claro ejemplo de las ventajas de negociar. Tenemos en la imagen A una situación, ¿verdad? De dos burritos parece, que quieren ir uno a obtener el alimento y el otro por el otro lado también, pero están unidos por una cuerda, entonces pues no, o sea, ninguno puede llegar a sus objetivos o cumplir sus objetivos. La única solución aquí es pues negociar y entonces vamos por un extremo primero, aprovechamos el recurso y luego vamos por el otro extremo, ¿verdad? Y así quedamos satisfechos. Ahora bien, ¿qué no es negociar? Muy claro ejemplo en la imagen B, pero en donde aquí no hay ninguna negociación y una de las dos partes quiere apropiarse completamente del recurso. Esto lo hemos visto, bueno, también como especie humana, ¿verdad? Tendemos a eso, a querer acaparar los recursos o querer salir victoriosos, ¿verdad? Y no me importa quién salga afectado. En ese sentido, pues el conflicto surge como esa tensión entre dos o más entidades sociales, llamémosle individuos, grupos, organizaciones mayores como empresas, estados, etcétera, que proviene de la incompatibilidad de respuestas reales o deseadas, ¿verdad? Hay una fricción entre lo que yo deseo y lo que desea la otra parte. Todos hemos experimentado conflictos de una u otra manera o de diferentes escalas. ¿Ustedes han tenido algún conflicto, por ejemplo, en grupos, en sus familias, en pareja, etcétera? Podemos decir un montón de ejemplos. Pero lo importante aquí es, bueno, desarrollar esa habilidad para negociar, ¿verdad? Y ver cómo resolvemos. Ahora bien, el conflicto tiene mucho que ver con la forma en que lo percibimos. Los conflictos en las organizaciones generalmente son positivos, ¿verdad? Porque si no hay un conflicto en organizaciones, quiere decir que algo no está bien. No hay un avance, ¿verdad? O no hay una crítica constructiva en la organización. Pero tiene que ver mucho con nuestras perspectivas. Por ejemplo, si nosotros vemos aquí esta imagen, algunos verán, bueno, me dicen, tal vez hay algo, el que quiera, qué es lo que ve primero. ¿Qué vieron primero en esta primera imagen? ¿O vieron un esquimal o vieron a un indígena? Yo vi primero la cara. Indígena. Sí, ¿verdad? La silueta de la cara. Habrán otras personas, no, yo vi primero el esquimal. Yo vi el indígena primero. Ah, bueno. Yo todavía no veo ningún esquimal, profe. ¿Cómo que no se ve? Claro, ahí se nota.
En esta segunda imagen, ¿verdad? ¿Qué ven en esta imagen de aquí? Del Una saxofón. muchacha, profe. Ajá. Un rostro y como la figura de un hombre pensando. Sí, Yo veo como alguien tocando un instrumento. exacto. Un saxofón. Ajá, yo también. Ahora yo también, pero Pero primero viste es una mujer, ¿verdad? Algunos verán inmediatamente la silueta del saxofonista o verán la silueta de una chica. O en esta última, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántas patas tiene el elefante? ¿Verdad? O dónde está la posición de las patas del elefante. ¿Ven? Entonces, esto tiene que ver con cómo nosotros percibimos la situación, ¿verdad? Uno la perciben de una manera, otros de otra. Porque nosotros a lo largo de nuestra vida vamos construyendo mapas de conceptos y vamos gestando esos famosos filtros sociales. Tenemos prejuicios, tenemos emociones, ¿verdad? Que nos generan enojo o miedo ante situaciones nuevas. Entonces, siempre aplicamos filtros neurológicos, filtros sociales, como les indicaba, o filtros individuales. Los filtros neurológicos, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso sistemáticamente distorsiona o borra trozos del mundo real porque tenemos un rango de percepción limitada, a veces por situaciones de estrés, traumáticas, etcétera. Aplicamos estos filtros. Filtros sociales, que son las gafas o las pautas sociales relacionadas con el idioma, el país donde nacemos, las costumbres en nuestra familia, en nuestro país, etcétera, en donde estas gafas o pautas sociales nos permiten adaptarnos a la sociedad para ser aceptados. Ustedes han notado, por ejemplo, ahora con el tema del mundial, nosotros a veces nos cuesta entender ciertas cosas que son costumbre allá en estos países árabes, el caso de Qatar o Arabia Saudita, etc. Por ejemplo, ahora esto que fue un boom de que se prohíbe la cerveza, ¿verdad? En los partidos o consumir cerveza en Qatar. Algo para nosotros totalmente normal, pero para ellos no. El tema de, bueno, el tema de ciertas libertades, qué puede hacer un hombre, qué puede hacer una mujer o qué no puede hacer una mujer. O lo que nos resulta incomprensible un poco, el tema de que, bueno, que ahí se permite tener, corríjame si me equivoco, varias esposas. Pero entonces, pues son filtros sociales, ¿verdad? Que si no vivimos en esa realidad, pues nos cuesta entenderlos o aceptarlos. Y los filtros individuales, que es propiamente de nuestra historia personal, lo que nos vamos nosotros formando. Pero de acuerdo a mi formación y a mis experiencias vividas, puedo tener una cierta percepción o criterio muy diferente a alguno de ustedes, ¿verdad? Porque mi historia de vida pues se desarrolló en Cartago, la historia de vida de ustedes en Guanacaste, con ciertas condiciones de la familia. Yo estudié en un colegio técnico, ustedes también tal vez que sí, pero tal vez otra carrera técnica o no, o estuvieron en un colegio normal, etc. Entonces, esos filtros individuales los vamos construyendo, ¿verdad? Conforme a nuestras experiencias personales. Y, como les indico, vamos generando esos prejuicios y vamos viendo a ver de qué manera respondemos a las emociones como enojo o el miedo. Y eso afecta mucho en el tema de los conflictos y la negociación. Ahora, la negociación, ¿verdad? Hablando con el concepto propiamente, la definimos, y ustedes lo indicaron también, como una actividad propia de los seres humanos, ¿verdad? Muy nuestra, que es importante porque tomamos decisiones trascendentales. Siempre, toda decisión es importante, aunque lo más pequeño que sea, pero es importante.
Y para negociar, pues requerimos prepararnos, planear, estudiar la situación, concentrarnos y tener, lo más importante, mucha creatividad. No podemos negociar o afrontar situaciones con una misma receta. Generalmente, pues hay condiciones que cambian. ¿Cuál es el objetivo de la negociación? Pues básicamente, dos o más partes en conflicto que lleguen a un acuerdo a través de la conversación y el intercambio de opiniones e información. Veamos un ejemplo claro e importantísimo actualmente en el tema de por qué es tan importante negociar. La negociación como un medio básico para lograr lo que queremos de otros es una comunicación de doble vía, ¿verdad? Compartimos mucha información ahí, muchos criterios, puntos de vista para llegar a un acuerdo cuando usted y otra persona comparten algunos intereses en común. Y, o también hay intereses opuestos. Entonces, ahora que acaba de pasar la conferencia de cambio climático COP27 en Egipto, pues hay muchos temas ahí que se necesitan negociar entre países, regiones y estados. Entonces, vean el impacto y la importancia de lograr acuerdos a través de estas negociaciones, porque son negociaciones muy duras. Estamos hablando, por ejemplo, de cambiar metodologías, de cambiar orientaciones y concepciones sobre lo que es desarrollo o sobre lo que debemos hacer como países, ¿verdad? En normativa nueva, en restricciones, en acceso a recursos, en protección de recursos, etcétera. ¿Verdad? Son temas muy importantes. Por ejemplo, algunos acuerdos o temas importantes en esta última conferencia COP27, iniciativa de acción para la adaptación y resiliencia del agua, ¿verdad? El recurso agua que cada vez es más importante. Entonces, bueno, ¿cómo logramos acuerdos para manejar ese recurso agua y que no sea utilizado de una manera comercial o se deje desprovisto este recurso a poblaciones vulnerables? Iniciativa del mercado africano del carbono, ¿verdad? Que pues el continente africano se ha visto muy perjudicado por el cambio climático. Entonces, bueno, ¿cómo lograr, ¿verdad? Acuerdos con ellos? La campaña de aceleración de la adaptación de los seguros. Estoy pensando aquí el tema tal vez de seguros contra eventos climáticos, daños ambientales, etc. La Alianza Mundial de Energías Renovables. ¿Verdad? Entonces, cómo cada país o región va a comerse esto, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En el tema de energías renovables. Coalición First Movers, compromiso de cemento y hormigón, ¿verdad? Entonces, la industria de cemento y hormigón, pues, ¿cómo negociar con ellos? ¿Verdad? O nuevas tecnologías o nuevas formas de minimizar el impacto y la generación de huella de carbono en la industria constructiva, etcétera. Los invito igual a que le den una chequeadilla ahí a la página de las Naciones Unidas en cambio climático, sobre lo que fue la conferencia de cambio climático, temas que se discutieron, acciones climáticas, documentos y decisiones, etcétera, ¿verdad? Entonces queda a disposición de todos nosotros, ¿verdad? Pero eso es parte de los procesos de negociación. Ahora bien, hay diferentes estilos para negociar las cosas. Les voy a presentar dos. Uno, el primero, que es el estilo de negociación posicional. Básicamente estamos hablando de una estrategia donde los negociadores asumen una postura incluso antes de entrar a la negociación. Ya yo tengo una estructura bien definida por lo que voy a ir a pelear o a luchar o negociar. Y defienden fuertemente esa creencia.
en la mayoría de los casos, estas defensas se transforman en ataques contra la posición de otro negociador y contra el mismo negociador, ¿verdad? Porque son posiciones muy rígidas, ¿verdad? Muy fuertes, que muy difícil que se puedan cambiar. Pues esto hace que a medida que pasa el tiempo se pueda dificultar la situación del problema y se convierta en una lucha de voluntades y de personas, ¿verdad? Porque no doy el brazo a torcer. Por ejemplo, habrá bloques o grupos que estén a favor de lo que es extracción de petróleo. Se me fue una T de más ahí. Y gas, habrán otros grupos o posiciones que dicen no. Aquí en Costa Rica, extracción de petróleo y gas no va con nuestra imagen, no va con, no tenemos experiencia en extracción, etc. Igual con temas tan delicados como el aborto, ¿verdad? Habrá posiciones que sí están a favor del aborto, otros que no. Entonces, este es un tipo de negociador posicional, por posición. Bueno, otro ejemplo, ¿verdad? El tema de la venta de activos del gobierno, en donde pues propiamente el gobierno como un negociador tiene la posición rígida de que se deben vender activos, ¿verdad? Para hacerle frente a la situación fiscal del país. Habrá otro sector que dice, no, esa no es la solución. Este estilo de negociación, en donde se seleccionan por parte del negociador una serie de posiciones, soluciones alternativas que ya ponen en la mesa y también que tratan de recoger los intereses o necesidades particulares de ese negociador. En este caso, pues se ordenan secuencialmente las opciones, ¿verdad? De mayor a menor, de acuerdo también a los resultados que se prefieran. Y esto con el fin de llegar a un acuerdo. O sea, hasta dónde estoy dispuesto yo a ceder con las opciones que estoy dando. Y por supuesto, el acuerdo se alcanza cuando las posiciones de los negociadores convergen y se concretan en un espacio de acuerdo y aceptable para ambas partes. Entonces, cada uno pues decide ceder algo, ¿verdad? O están satisfechos con los acuerdos que se llegaron. Un tema ahorita actual pues es el tema de eurobonos, ¿verdad? Creo que fueron varios meses de negociaciones, de intercambio de criterios, la posición de los que estaban, bueno, del gobierno, ¿verdad? Para que se le autorizara el uso de eurobonos por parte de la Asamblea Legislativa y los grupos de oposición en la misma Asamblea que decían que no, o sea, o darlo por tractos. Entonces, al final se llegó a un acuerdo y creo que ayer, me parece que fue ayer que se votó en primer debate liberar 5.000 millones de dólares para el tema de eurobonos, para lo que es deuda. Más algunos acuerdos entre ambas partes, ¿verdad? A fin de que el gobierno pues pueda disponer de ese dinero. ¿Qué actitudes asumen los negociadores posicionales o de posición? Bueno, tienen el pensar de que el recurso es limitado, ¿verdad? Hay que luchar por la escasez de los recursos o acaparar lo más que se pueda. Asumen que el otro negociador es un contrincante y hay que ser duro con él, ¿verdad? No hay que tener piedad, es un enemigo. El objetivo es ganar lo más que se pueda. Toda concesión es un signo de debilidad. Entonces, si yo doy el brazo a torcer en algún tema, ¿verdad? Se puede interpretar por un negociador posicional como que estoy cediendo a la presión, ¿verdad? Y tengo que mantenerme fuerte. Existe una solución correcta, la propia, la que yo estoy poniendo en la mesa de negociación. Hay que mantenerse todo el tiempo a la ofensiva. Cada negociador expone lo que va a hacer y lo que no va a hacer, lo que no está dispuesto a negociar, ¿verdad? Son muy claros en eso. La tarea de diseñar juntos una solución aceptable tiende a convertirse en una batalla
pues cada parte trata de forzar a la otra a cambiar su posición por medio de pura fuerza de voluntad. Y se buscan soluciones perder, ganar, ¿verdad? ¿Quién gana más? ¿Quién cede más? Entonces esas son algunas actitudes de este tipo de negociador. Sí tiene costos, por ejemplo, lo que es el daño de las relaciones, ¿verdad? Si usted no va a entablar una relación a largo plazo y la negociación va a ser solo por ese tema en específico, pues la relación se va a perder. Se bloquea la exploración de opciones alternativas y creativas. Con frecuencia impide que se llegue a soluciones en el caso concreto, ¿verdad? Por esa rigidez que hay en las partes. Provoca que cada parte se aferre firmemente a sus posiciones, obstaculiza enfocar los intereses porque las partes se empeñan en dar una solución prematura a soluciones específicas. Y sí tiene también algunos beneficios, ¿verdad? Puede propiciar que se hagan concesiones prematuras, ¿verdad? Por la presión que hay, ¿verdad? Y querer salir o si la otra parte cedió anticipadamente. Es útil para decidir el reparto y la forma de distribuir, perdón, una suma fija de recursos, ¿verdad? A usted le toca el 30% de un recurso, etcétera. No requiere confianza para que funcione, ¿verdad? Simplemente, pues, lo que se está negociando es muy puntual, entonces yo no necesito trabajar la confianza en ese grupo negociador. Y no exige una revelación total de la información confidencial. Entonces yo me resguardo información clave. No pongo todas las cartas sobre la mesa. Se me viene, por ejemplo, el caso ahora que está pasando con Rusia y Ucrania, ¿verdad? Que ya llevamos, creo que casi un año. Y ninguna de las dos partes cede, ¿verdad? Ha sido difícil una negociación ahí, porque es una posición muy fuerte tanto de Vladimir Putin como de Zelensky. Algunas estrategias de negociación posicional, pues, bueno, aquí se las dejo. Básicamente definir un objetivo, que es la solución que satisface todos los intereses. Para definir el objetivo debe considerarse, por supuesto, la evaluación más alta de lo que hace falta. En ese caso, ¿cuáles son sus intereses? Hay que conocer a la otra parte bien, hacer la estimación más optimista de lo que es posible obtener y hacer el juicio más favorable sobre la propia habilidad negociadora, ¿verdad? Yo tengo que convencerme que voy a tratar de ganar lo más que pueda o acaparar lo más que pueda. Planear el objetivo como posición inicial, ¿verdad? Ser muy firme en lo que estoy pidiendo y estimar la estimación más baja de lo que se necesita o lo que hace falta y que todavía es aceptable. Entonces, ¿hasta dónde yo puedo decir, bueno, puedo trabajar con esto? ¿Verdad? Menos de ahí no hay trato o no hay negociación. Entonces, ¿cuál es la estimación más baja para poder abrir la oportunidad para negociar algo? También el juicio más desfavorable acerca de la propia habilidad negociadora frente a otros negociadores. Mis debilidades tengo que conocerlas muy bien. También considerar mis límites, hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Y considerar las posiciones intermedias entre el objetivo y el límite inferior. A lo interno, pues yo debo saber también, bueno, qué otras alternativas se están barajando sobre la mesa. Y si me convienen o no, de alguna u otra manera. Siempre es bueno comenzar con temas fáciles en las negociaciones de este tipo posicional, porque eso va ganando, cubriendo terreno, para no estancarnos en los temas más crudos o más fuertes o más controversiales. Entonces, siempre es bueno iniciar con temas en donde podemos tomar decisiones rápidas para no estancarnos. Abrir la negociación con una posición cercana al objetivo de las partes. Exponer a otros negociadores la justificación del objetivo. Explicar muy bien, bueno, yo quiero esto por estas y estas razones. Este es mi objetivo principal.
invitar a la otra parte a que explique la posición de apertura. Entonces, es bueno escuchar a la otra parte para conocer qué lo motiva a estar ahí, qué es lo que pretende o qué es lo que va a solicitar. Es importante yo anticiparme y conocer sobre la posición de la otra parte. Si es conveniente cambiar a otras posiciones que ofrezcan a la contraparte mayores beneficios, también se puede hacer. Luego tenemos el otro tipo de negociador, que es el de intereses, fundamentada en intereses. Este es un tipo de negociación en donde la meta fundamental es llegar a descubrir las razones que llevan a los negociadores a estar sentados en la mesa de negociación. Esto quiere decir que me interesa saber qué motivó a esa persona a estar ahí, por qué está ahí, qué lo motiva, cuáles son sus intereses, conocerlo a detalle. Y también ver cómo la satisfacción de esos intereses se convierte en el objetivo de la negociación. No tanto mis intereses propios, sino los intereses en común que tengamos. Cómo llegamos a un acuerdo a través de esos intereses, ¿verdad? No como en el otro tipo de negociación en donde yo soy el que busco ver qué acaparo, qué logro, ¿verdad? Para llevarme la mejor parte. No, aquí es ver conforme a los intereses que tenga yo, que tenga la otra parte, cómo llegamos a un acuerdo mutuo y común. Las partes se involucran en un esfuerzo de cooperación, por eso es importante esto, para afrontar conjuntamente sus necesidades. Algunos puntos básicos, básicamente aquí las personas son importantes y debemos separar las personas de los intereses, ¿verdad? No podemos mezclarlos. Esa persona es solo un representante del interés que va a negociar. Entonces no puedo personalizar algo. Los intereses, es importante concentrarse en lo que motiva a esa persona a estar ahí y no en la posición como tal. También el tema de las opciones. Hay que generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar o elegir. Tenemos que tener en la mesa varias posibilidades para solucionar el tema. Siempre en el tema de criterio se insta en que el resultado se base en algún criterio objetivo, nunca subjetivo. Entonces ahí es importante la información que tengamos. Entre más información, pues se me va a hacer más fácil dar un criterio y también tomar decisiones. Aquí en esto, por ejemplo, cuando hay un evento natural, una tormenta, un sismo, etcétera, y tuvimos daños en infraestructura, daños en viviendas, etcétera. Bueno, tengo las necesidades y los intereses de una población afectada y tengo los intereses como Estado. Entonces, entre más información tenga de cuáles fueron las pérdidas que hubieron, cuántas viviendas afectadas, cuántas personas requieren ayuda, etcétera, cómo estoy en el tema de presupuesto, puedo optar por declaración de emergencia, etcétera. Entonces, esa información me permite generar alternativas, ¿verdad? Para satisfacer las partes. Algunas actitudes del negociador por intereses, bueno, no se considera que el recurso sea limitado, sino que hay para todos. Busca que los intereses de las partes se dirijan a lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio. Aquí estamos hablando también de la negociación ganar-ganar. Tenemos la convicción de que existen múltiples soluciones, ¿verdad? No nos aferramos a una sola solución, sino que llamamos a la creatividad aquí también. Y separamos las personas de los problemas y se tratan con respeto. A fin, pues todos estamos del mismo lado, ¿verdad? No podemos personalizar los problemas. Sí tiene algunos costos.
Por ejemplo, este tipo de negociación por intereses exige alguna confianza inicial, exige que trabajemos un poco más en generar buenas relaciones. Exige también que las partes revelen información y descubran sus intereses, ¿verdad? No nos podemos guardar información importante o sensible. Entonces, si queremos hacer negociación, debemos dar la confianza. Se pueden sacar a la luz valores e intereses profundamente divergentes. Exige sinceridad y transparencia, como les decía. Y se puede abusarse de usted si usted expone intereses e información clave y todo. La otra parte puede aprovecharse de eso, ¿verdad? Depende de cuáles sean sus valores o qué es lo que esté buscando en el tipo de negociación, pero si queremos hacer esto, necesitamos confianza plena y generar ese entorno agradable. Y tiene beneficios, por supuesto, ¿verdad? Se producen soluciones que satisfacen esas necesidades, se crea, se mantiene y desarrolla una buena relación de cooperación a largo plazo, se promueve la confianza y se moldea un comportamiento de cooperación, que es lo que nos interesa, para futuros apoyos o ayudas futuras. ¿Cuándo optamos por este tipo de negociación por intereses? Cuando las relaciones futuras entre las partes tienen gran importancia, ¿verdad? Por ejemplo, queremos una buena relación entre la municipalidad y una ONG o un grupo o una asociación de desarrollo, entonces pues tenemos que optar por esta negociación por intereses. O temas estatales, por ejemplo. Cuando los negociadores se inclinan más por cooperar y no por competir. Entonces aquí estamos hablando de temas muy sensibles en casos de ambiente, de salud, etcétera. Muy diferente a temas corporativos, ¿verdad? O de acaparación de un mercado, etcétera, en donde ahí sí es una negociación por posiciones. Cuando los negociadores quieren trazar una solución a la medida de sus respectivos intereses específicos. Ustedes hablaban, un grupo hablaba ahí, por ejemplo, de que en esta situación que hubo en el río Sonora, se les había prometido a los pobladores un centro médico para tratar su situación de salud a raíz de ese incidente. Ok, yo debí haber analizado bien los intereses específicos y por supuesto, si es una negociación por intereses, la cooperación y generar confianza era clave. Pues en este caso no se logró porque ese compromiso no se ha cumplido. Cuando las relaciones entre las partes se prolongan más allá de esa negociación específica, ¿verdad? Cuando queremos de verdad tener un buen ambiente, ¿verdad? Para conversar cualquier tema. Y nada más, también quería comentarles ahí algunas trampas o errores en la negociación. Por ejemplo, lo que es la irracionalidad competitiva. Eso queremos decir de que cuando son negociadores duros o posicionales, creen que pueden quedarse con todo, con la mayor parte del pastel o con lo mejor de los recursos. Son aquellos que para quedarse con el todo planean una negociación de tipo distributivo antes de que una de tipo, antes que una de tipo integrativo, considerando que tienen más derecho al recurso escaso que los demás, o que tienen más capacidades para salir triunfantes en una negociación de este tipo. Esto genera mucha fricción, muchos roces, ¿verdad? Entonces, esa irracionalidad competitiva no es buena cuando se está negociando algo. Y eso se le llama el mito del pastel entero, en donde también se determina que los negociadores desvaloricen cualquier concesión. Para romper este mito, pues se recomienda comenzar a negociar en varios frentes simultáneamente, ¿verdad? No irse por la mayor tajada o la tajada más grande. Y se ve todo como un integrado, una cooperación para integrar esas diferentes partes.
se recomienda, por ejemplo, hacer lo que es el anclaje y ajustes. El anclaje es hacer posiciones iniciales que actúen como ancla, ¿verdad? Esos pequeños, podríamos decirle, esos pequeños avances o pequeños pasos en donde todos estamos de acuerdo que nos sirven de ancla para seguir negociando. Y un buen mecanismo de defensa contra esto también es legitimar una propuesta inicial ofreciendo una contrapropuesta. También tenemos lo que es la percepción de la información. Es importante escuchar a las partes y analizarlas primero, no exponer la carta inmediatamente, no exponer toda mi información, sino escuchemos qué tiene que decir la otra parte primero. Porque nosotros somos selectivos y al evaluar la información que es relativa a un conflicto, los negociadores se centran en unos datos más que en otros y desestimamos otros. Entonces, ahí es donde debemos buscar los intereses del negociador. Seleccionar entre esta información que se está dando, que nos están exponiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante? También hay otras situaciones como la desconfianza del ganador. Eso tiene que ver básicamente con hacer ofertas, ¿verdad? Que no podemos cumplir. Y eso genera, o hacer ofertas muy ambiciosas o muy llamativas, en donde nos genera desconfianza. Al final de cuentas, como les hablaba con este tema de ofrecer cosas que no podemos cumplir, suena bien cuando se está negociando, pero a veces no nos preguntamos, ¿verdad? Como contraparte, bueno, ¿y de dónde van a salir los recursos? ¿Cuánto tiempo va a tardar eso? Suena muy bonito y todo, pero al final lo que nos están proponiendo, ¿será exactamente eso? ¿O se va a desfigurar en algo que no queríamos o que nunca va a llegar? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tener un sobreexceso de confianza al negociar o al proponer ofertas, ¿verdad? Que suenan muy lindas y todo, pero si se aceptan, tienen consecuencias también importantes. Ok, algunas formas también para negociar y solucionar los conflictos. Ustedes ya han mencionado algunas, pero aquí les dejo también, por ejemplo, la transacción. Básicamente, es la alternativa para la solución de conflictos a través de la cual, perdón, las mismas partes en conflicto, sin la intervención de nadie distinto a ellas, por voluntad propia, a través también de sus representantes como abogados o asesores, negocian los acuerdos. Y esto se hace de manera extrajudicial, ¿verdad? Sin meterse en temas legales. También para evitar litigios u otras situaciones en donde pudiera perder recursos o perder algún tema. Entonces se hace de manera voluntaria, como hago una transacción, ¿verdad? A través de mis representantes. Y también se hace una concesión al adversario o a la contraparte para concluir la disputa de una forma un poco más pacífica. Y aquí, por ejemplo, a veces hay empresas o personas, pues bueno, ahí asumo los daños o asumo los costos para evitar escalar en el conflicto. Me chocaron. Bueno, arreglémoslo entre nosotros, ¿verdad? Estamos negociando las partes voluntariamente para evitar que irnos al juzgado, pasar tiempo discutiendo quién tuvo la culpa, quién no, cuánto me va a costar, etcétera. Entonces llegamos a un acuerdo para evitar esas situaciones. La mediación también es otra forma de negociación. Aquí pues un tercero que es neutral
ayuda a las partes a que de forma libre y pacífica encuentren una solución. Entonces, hay un mediador, ¿verdad?, que está apoyando o facilitando los canales de comunicación entre esas dos partes. Los mediadores tienen como función principal, pues, lo que es generar esas condiciones para la convivencia y la intervención, abogar por que las partes procuren arreglar las cosas, presentando las alternativas de manera responsable. Un ejemplo en mediación puede ser conflictos limítrofes entre países, alguna disputa que haya entre ellos, ¿verdad?, donde hay un mediador. Y la conciliación, ya ahí sí tiene que ver con la parte donde hay un tercero que es imparcial, ¿verdad?, que se llama conciliador. Ya aquí nos vamos a litigar un poco a través de los sistemas legales. Y hay una figura generalmente de juez en un proceso intermedio, ¿verdad? En donde funge como conciliador para evitar ir a juicio. Entonces, básicamente, cuando nos vamos a una conciliación, es para evitarse el siguiente nivel, que es, bueno, a través ya de un juicio formal, ver quién tiene la razón. Eso pasa mucho en las, por ejemplo, cuando tenemos denuncias y mandamos atendemos una situación en salud o ambiente y no se cumplió por alguna de las partes, mandamos la denuncia a la fiscalía y la fiscalía, antes de elevar a juicio, nos llama a las partes para ver si hay alguna forma de conciliar. Por ejemplo, que un establecimiento no quiso hacer tal cosa que se le ordenó, entonces para no ir a juicio, pues el juez ahí permite que se logre entre el Ministerio de Salud y la empresa, por ejemplo, hacer una conciliación. Y el arbitraje, básicamente, pues es un mecanismo para resolver conflictos de los cuales se toman decisiones a través de un tribunal de arbitramiento compuesto por un tercero llamado el árbitro. Entonces, tenemos el ejemplo claro de la Organización de Estados Americanos, que a veces funge como árbitro en temas entre países. Y quiero dejarles esto aquí, que es importante. En la negociación, como les repito, uno debe separar a las personas del problema, debe centrarse en los intereses, debe inventar opciones de mutuo beneficio y debe decidir bajo criterios objetivos, nunca bajo suposiciones o información inexacta, porque eso nos puede salir muy caro. Entonces tomen esto en cuenta siempre. Esto creo que es básico para nosotros en cualquier situación, en la vida diaria, etc. Y cuando vayamos a hacer una negociación, tenemos que hacer ciertos preparativos. Definir los asuntos, hacer un listado de los asuntos, ¿verdad?, de mayor a menor importancia, agruparlos en ese sentido, fijar los objetivos o lo que yo busco en esa negociación, qué es lo que necesito ahí para movilizar cierto tema. Definir las prioridades de las partes, ¿verdad? ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de la otra parte? Analizar los puntos de vista de cada persona en donde necesitamos abrir un espacio de intercambio de criterios de forma respetuosa. Recuerden cuando estábamos hablando en el tema de la comunicación, ¿verdad? No interrumpimos, escuchamos, no oímos, escuchamos qué es lo que tiene que decir la otra parte y hacemos consultas, preguntas si es necesario, ¿verdad? Para ver si todo quedó claro. Definimos las prioridades de cada parte y al final planificamos las estrategias de acuerdo a las opciones que hay. Definimos, es importante, un lugar neutral, tranquilo, donde podamos negociar. No vamos a estar en un lugar que nos estrese por el tema de calor, el tema de ruido,
o alguna otra situación que no nos permite estar en ese ambiente de tranquilidad. Realizamos una introducción y presentación de las partes, ¿verdad? Para saber con quién estoy yo tratando. Puede ser que a veces una institución mande a alguien que no tiene voto o no tiene peso, ¿verdad? Simplemente es como representante por no quedar mal. Entonces, a veces debemos tener mucho cuidado con eso, porque si se manda a alguien que no tiene poder de decisión, pues no avanzamos mucho, más cuando hay que tomar decisiones. Entonces, siempre se debe ser claro cuando hagamos una reunión para negociar algo, que lleguen las personas que tengan poder de decisión para avanzar en estos temas. Mantener siempre un vocabulario adecuado y de espacios para hablar, ¿verdad? Hay momentos para expresarnos, porque si no se nos puede hacer un desorden ahí y perdemos el control de la reunión. Entonces siempre a la hora de expresarnos, decidimos cómo, de qué manera vamos a ceder la palabra. Se genera una bitácora de la reunión, por supuesto, es sumamente importante. Se redacta en conjunto con las partes las decisiones acordadas y se leen nuevamente sus acuerdos antes de firmar. Léanlos bien, que esté con testigos o con grabación los acuerdos que se están leyendo, que las partes están de acuerdo a firmarlas. Nunca pongan a firmar a alguien algo de lo cual no se le ha leído, porque eso puede ser un problema. Y por supuesto a cada uno de los integrantes en la reunión de negociación pues se les da una copia del acta, de la bitácora. Y finalmente, chicos, quiero compartirles este modelo de negociación que es muy utilizado, se llama el modelo de negociación Harvard. Ya vamos a ver un pequeño video, pero es básicamente lo que les he estado hablando. Tenemos que definir o identificar alternativas para solución del conflicto, cuáles son los intereses de las partes, cuáles son las opciones que hay en la mesa, si las tengo en ese momento, o si necesito más información para establecer opciones viables, la legitimidad. ¿Qué legitima a alguien a estar ahí? ¿Qué interés tiene? ¿Por qué se ve afectado por algo? Por ejemplo, en el tema de contaminación por agua potable. Claro, yo soy usuario del acueducto tal. Yo estoy legitimado a estar aquí porque soy el representante de la Asociación de Desarrollo o soy el representante del Ministerio de Salud. Los compromisos que se asumen en la negociación que se necesita que se cumplan y se dé seguimiento. La comunicación y que haya una buena relación entre las partes. Entonces, permítanme aquí compartirles este video pequeño explicativo del método Harvard para negociación. Quiero detenerme en el llamado. Ok, ¿se escucha algo? ¿Se escucha bien? Sí. Listo. Vamos a ver. ¿Dónde lo ponía? Ahí. Estoy buscando para pantalla completa. Aquí está. Quiero detenerme en el llamado método Harvard de negociación porque es sencillo y práctico. Este método busca como objetivo final que ambas partes salgan ganando, es decir, una negociación win-win. Parte de lo que contiene el método te resultará familiar, porque lo hemos ido viendo, pero merece la pena detenerse en él porque se trata de un método simple y estructurado que muestra los 7 aspectos básicos para llevar la negociación a un buen término y que nadie salga perdiendo. Es seguramente uno de los métodos de negociación más seguidos en el mundo y es evidente que funciona. Así que vamos a verlo. El método Harvard parte de 4 premisas.
separar a las personas del problema objeto de la negociación, concentrarse en los intereses de ambas partes y no en las posiciones, generar distintas opciones que beneficien a todas las partes y basar el acuerdo en criterios objetivos. Y se centra en 7 elementos. En primer lugar, los intereses, es decir, lo que se desea obtener de forma clara, tanto por tu parte como por la de tu interlocutor, aquello que os lleva a sentaros en la mesa a negociar. En segundo lugar, las opciones. Cada parte de la negociación tendrá una opción que será su favorita, aquello que le gustaría obtener, pero es probable que exista un abanico de opciones que también satisfagan a las dos partes. Cuantas más opciones se valoren, mejor será la que resulte elegida para responder a los objetivos de ambos. En tercer lugar, las alternativas. No todas las negociaciones acaban en un acuerdo. Este método plantea que se debe pensar qué alternativas hay en caso de no alcanzar el acuerdo. Incluso desarrollaron el concepto de BATNA, que es el acrónimo de Best Alternative to a Negotiate Agreement, o en español MAPAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Pero esto no es una opción más, digamos que es un plan B, en caso de que no haya acuerdo en la negociación. Una vez hemos definido esta alternativa, podemos negociar mejor, porque podremos comparar cualquier opción que se negocie con la mejor alternativa que tengas en caso de no haber acuerdo. Este concepto es importante, así que voy a poner un ejemplo práctico. Ves una oferta de empleo y envías la solicitud. Te llaman, te entrevistan y estás en la fase de negociar las condiciones. Para negociarlas mejor, deberás previamente meditar bien qué alternativas tienes si no negocias. Supón que tienes un buen trabajo, en el que estás contento o contenta, te gustan tus funciones y no está mal pagado. Pese a ello, enviaste la solicitud porque es una empresa más grande que la tuya y con más renombre y quizás el sueldo fuese más alto. Cuando vayas a negociar tienes que tener clara tu mejor alternativa, que en este caso sería permanecer en tu empleo con las condiciones que ya conoces. Otras personas tendrán otras opciones. Puede que vayas a negociar y tu mejor alternativa sea tu actual trabajo, en el que puede que te paguen bien, pero te sientes infravalorado y hay mal ambiente de trabajo. Si esa es tu mejor alternativa, la negociación va a ser muy distinta. En cuarto lugar, siguiendo con los elementos del método, está la legitimidad. Se refiere a que la mejor forma de que la otra parte entienda tu punto de vista es mostrárselo en base a criterios objetivos. Por ejemplo, si el precio de tus productos es 10 y los datos públicos y objetivos muestran que es el precio medio del mercado, tendrás un argumento objetivo sobre ello. En quinto lugar está la comunicación. Se trata de saber qué decir y cómo hacerlo para comunicarse de manera efectiva con la otra parte. Destaca la escucha activa como base fundamental para una comunicación fluida. En sexto lugar, relaciones. La relación que se establece entre las partes durante la negociación es importante. El acuerdo no será bueno si se daña la relación entre los que están negociando, ya que las mejores negociaciones se llevan a cabo con aquellos que ya hemos negociado y con los que negociaremos en el futuro. Esto podríamos resumirlo como establecer relaciones a medio y largo plazo. Para ello, es necesario saber resolver las diferencias y no mezclar lo personal con la negociación. En séptimo lugar está el compromiso. La negociación, cuando hay acuerdo, termina con el compromiso de ambas partes de cumplir lo pactado. Pueden ser acuerdos verbales, pero lo habitual y recomendable es que lo antes posible sean puestos por escrito y firmados. Estos acuerdos deberían ser verificables, duraderos, prácticos y fáciles de entender. Como puedes ver, el método Harvard de negociación es práctico y útil. Si quieres saber más sobre él para poder aplicarlo en tus negociaciones, te recomiendo el libro Obtenga el sí, de Roger Fisher y William Ury. Ok, chicos. Vamos a ver. Listo. Ok, creo que estaríamos por aquí. Quería cerrar con eso. No sé si hay algún comentario, consulta.
Igual subo el material y voy a subirles ahí algún material corto sobre el tema de negociación y conflictos también. También lo que quiero ser enfático es que no satanicemos el tema del conflicto en las organizaciones porque es muy normal y, como les repito, debe verse de una manera positiva y sacar ventaja de las situaciones de conflicto que se puedan dar. Si no manejamos adecuadamente el conflicto, pues puede ir escalando constantemente hasta el punto de que se vuelve inmanejable también. Pero es una situación que prácticamente la vamos a tener en nuestra vida diaria. Entonces, chicos, no sé si hay consultas, dudas. De mi parte todo claro, profe. Ok. Ok, bueno, igual ahorita les dejo el material ahí para que lo puedan revisar. Ok, voy a hacer algunos anuncios importantes, ya que ya casi vamos finalizando el curso. Ahora nada más permítanme aquí terminar de grabar para hacer los anuncios.